En esta clase voy a explicar variable aleatoria discreta y continua, resolviendo estos ejercicios y usando esta hoja de fórmulas. Descárgalo gratis en la descripción del video o desde el link que te dejo en el primer comentario. Este tema variable aleatoria tiene que ver con probabilidad. Se esconde detrás de la palabra aleatorio. Aleatorio significa al azar. Al azar, sí. Eso es probabilidad, claro. Esto tiene que ver con estudiar la probabilidad de que algo ocurra en el futuro. Cosa que hacemos en probabilidad normalmente. De hecho, vamos literalmente a calcular probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra tal cosa o tal otra? Pero vamos a estudiar la probabilidad de qué tipo de cosas. No de que una persona se vista de rojo, sino la probabilidad de variables numéricas. Pues es lo que venimos estudiando hasta ahora, en todo probabilidad y estadística, bueno, sobre todo en estadística, todo lo que estudiamos, todas las variables son números, no son colores, son números que representan magnitudes físicas. En ese sentido, seguimos estudiando números. No tanto como en probabilidad, que por ahí estudiamos también otras cosas, como la probabilidad de que salga una bolita roja. La bolita roja, eso no es un número. En eso esto se parece más a estadística. Vamos a estudiar variables, o sea, que toman valores numéricos, pero que los toman en forma aleatoria. Los toman al azar. Estos valores que los toman al azar pueden ser valores continuos o discretos. Pero eso ya lo vimos en estadística también. Sí. ¿O no? En estadística, la hoja de fórmulas también separa variable continua de variable discreta, aunque las fórmulas son las mismas, la verdad, como en algún momento vimos, con muy sutiles diferencias. Pero ¿cuál era la diferencia, Agus, entre un conjunto de números discreto o un conjunto de números continuo? Creo que discreto era tipo personas que no podés contar a la mitad. Muy bueno, exactamente. Son los conjuntos que se usan para contar objetos, números, cosas que podría contar con los dedos. Puede ser infinito, en el sentido de que, bueno, se va al más infinito, pero entre una persona y dos personas no hay una persona y media, tal cual. Eso es un conjunto de tipo discreto. Si un conjunto de tipo discreto está tomando sus valores discretos al azar, eso es una variable, o toma valores, aleatoria, porque los toma al azar, en forma discreta. Por ejemplo, arrojar un dado. El experimento de tirar un dado. El dado puede tomar 6 valores posibles. Pero entre ellos, por ejemplo, entre el 2 y el 3, no puede salir el 2,5. ¿Ves? Es discreto. Y es aleatorio. Entonces, ahí tengo un ejemplo de una variable aleatoria discreta, un dado. Ese es el tipo de cosas que vamos a estudiar. También las continuas. ¿Qué tipo de variables, o sea, qué cosas son continuas? ¿Qué cosas en la vida o en la guía de ejercicios toman variables pero del tipo continuas, donde sí hay números decimales? ¿Qué tipo de cosas son continuas típicamente? Y era la temperatura, la plata. Excelente, excelente. Todo lo que tenga que ver con cosas físicas. Temperatura, distancia, el tiempo, todo lo que sea dinero, esas son continuas. Pues vamos a estudiar de dos tipos, discretas y continuas. En la hoja de fórmulas ya está separado así, ¿no? Sí. En la hoja de fórmulas tenemos variable aleatoria, primero discreta y después continua. Aunque parece que vamos a hacer los mismos cálculos, ¿no? Las fórmulas capaz que no, pero el nombre de los cálculos en la hoja de fórmula, variable aleatoria discreta y continua. El nombre de los cálculos, esperanza, varianza y desvío estándar. En principio son los mismos, ¿no? Para discreta y para continua. Vamos a estudiar esas tres cosas. Sí. Y de esas tres cosas hay dos que ya conocemos de estadística. La varianza y el desvío estándar, ¿o no? Sí, entonces sí. Esas dos cosas, y digo, ¿las fórmulas serán las mismas que las de estadística? Sí, de hecho sí. Ahora las vamos a ver en detalle. Pero así de lejos ya veo que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces parece
Parece que va a ser igual que estadística. Varianza, desvío estándar, vamos a ver qué es lo que cambia entonces, pero es terreno conocido esto. Lo que parece distinto es eso de esperanza matemática. ¿Qué es eso de la esperanza? Claro, la esperanza matemática es algo que en estadística le llamamos la media. El promedio de toda la vida, la media, en estadística era, bueno, es la medida de posición que más conocemos de la vida cotidiana, porque tenemos que calcular el promedio de nuestros propios exámenes para ver si voy a final, si promociono. Entonces la idea del promedio la conocemos. El promedio es un dato acerca del pasado. O sea, en el pasado yo me saqué tales notas en 4 exámenes. Mi promedio es este, es el promedio de algo que ocurrió en el pasado. Ahora, el promedio se puede calcular a futuro también. Por ejemplo, ¿cómo? O sea, el promedio de algo que no pasó. Exacto, el promedio de algo que no pasó. Por ejemplo, el dado, una variable aleatoria discreta. El dado, yo tiro el dado y pueden salir 6 números distintos. Pero si yo tiro el dado, no sé, 1.000.000 de veces en el futuro, en promedio, ¿puedo saber qué número saldría en promedio? O sea, fíjate, no es qué número va a salir la próxima. Ahora tiro el dado, ¿qué número va a salir? No, eso es adivinación, eso no se puede hacer. Lo que yo estoy planteando es tirar el dado no una vez, tirarlo 1.000.000 de veces. Si yo lo tirara 1.000.000 de veces, ¿no podría saber en promedio qué número sale en promedio? Sí, de hecho sí. Se puede, se calcula, y ese promedio, pero a futuro, se llama esperanza matemática. Esperanza, lo que esperamos que ocurra en el futuro, en promedio. Pero es la media de toda la vida, y de hecho es la misma fórmula que la media de estadística. Ahora lo vamos a ver. Pues parece que no, pero sí, es la misma. Entonces este es el mundo donde nos vamos a mover. De ese mundo, si llegamos hoy mismo, tenemos que terminar en una variable aleatoria continua, que es la distribución normal, que tiene su propio, tiene una tabla que hay que usar y un dibujo, una cosa muy simpática. O sea, hemos hecho cosas mil veces más difíciles, vamos a tratar de llegar hasta ahí. Pero desde el principio, la variable aleatoria discreta creo que es ya el primer ejercicio. El primer ejercicio de esa guía de ejercicios resuelta de variable aleatoria que te pasé, el número 1, habla de una distribución de probabilidad que muestra el número de imperfecciones por cada 10 metros de una tela sintética utilizada en la construcción. Un pedazo de variable. ¿Tenés ahí abierto ese ejercicio a la vista? Sí, lo tengo. Bueno, a ver. La variable que se está estudiando. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Qué es lo que se estudia? Que va a tomar números, ¿no? Ahí de hecho dice, ahí dice X. X es la variable 0, 1, 2, 3, 4. ¿Pero qué es eso? ¿Qué puede ser? 0 o 1 o 2. ¿Qué es eso? Según dice. Es cada imperfección. Claro. Imperfecciones, o sea, agujeros, no sé, pedazos rotos, una falla en el color. Una imperfección, una tela, claro, o sea, tiene una imperfección acá y tiene una imperfección acá. ¿Tiene una o tiene dos? No tiene una y media, porque si en el medio tiene otra, tiene 3 en total. Entonces, es una variable del tipo discreto. O tiene 2 agujeros o tiene 3. No va a tener 2,5. Eso sería 3. Entonces estamos estudiando este tipo de variable. Y nos dan los valores que la variable puede tomar. Y en la columna de la derecha, la probabilidad de que la variable tome esos valores. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en la tela salgan una sola imperfección, según la tabla? 0,37. Muy bueno, 37%. Lo de toda la vida. ¿Ves que esto, o sea, claramente estamos en probabilidad, estamos hablando de probabilidad, pero me lo dan en una tabla como si fuera estadística, ¿no? Claro, este tipo de variables, su probabilidad, al igual que en los ejercicios de probabilidad, a veces se puede contar con los dedos, no necesito la tabla, lo puedo saber yo. Por ejemplo, un dado, la probabilidad de que salga el número 2 es 1 entre 6, lo puedo hacer yo. Pero a veces no sé ni lo que estoy trabajando
o lo sé, pero ya me dan los datos de probabilidad como en este caso. Se parece a una tabla de estadística. ¿Sería una tabla de estadística si en la columna de probabilidad, en vez de la columna de probabilidad, fuera la columna de frecuencia absoluta? ¿Te acordás de esa columna en estadística? Variable y frecuencia absoluta. Sí. Los dos datos con los que empezamos cualquier ejercicio de estadística. Esto es sospechosamente parecido. Y te digo esto, Agus, porque podemos pensar perfectamente que la columna de probabilidad es la columna de frecuencia absoluta. En las fórmulas, pero además como concepto. En definitiva, ¿cómo saben que la probabilidad de que salga una sola imperfección es del 37%? ¿Cómo lo saben? Porque hicieron estadística. Claro que sí, esa columna era la frecuencia absoluta. O sea, midieron 1.000.000 de metros de tela, hicieron la estadística y con eso les dio la probabilidad, dividiendo por el total. O sea, esa columna de probabilidad va a ocupar el lugar de lo que antes era la frecuencia absoluta. Ahora mira esto. Lo primero que nos piden, calcular la esperanza matemática y el desvío estándar. Entonces, ok. Vamos a la hoja de fórmulas a buscar la fórmula de esperanza matemática. Para empezar, la esperanza matemática para variable aleatoria, pero de tipo discreta, la cantidad de agujeros en la tela. Y veo esto. La esperanza de la variable E en función de X, tipo funciones, pero nada que ver con funciones, ¿eh? La esperanza de esta variable. O sea, el promedio a futuro. La esperanza de esta variable va a ser una sumatoria. Es el símbolo que ya recontra conocemos de estadística, pero también de trabajar con rectángulos en integrales, donde hay que sumar X por masa, más X por masa, más X por masa. Por ejemplo, calculando el momento estático en puntos no lineales, ese tipo de cosas. Esto lo hacemos muchísimo. Sabemos que eso que dice ahí abajo de I igual a 1 hasta N, eso no lo usamos. 1 es el primer valor y N es el último. No importa. Lo que hay que sumar, en definitiva, ¿qué es? Tengo que sumar los valores de variable multiplicados por su probabilidad. Entonces voy a hacer esa suma primero porque es súper fácil. Pero mientras vamos haciendo esa suma, quiero que pensemos en esto, o que comparemos, que agarres la otra hoja de fórmulas, la de estadística, y veamos, Agus, si esta fórmula de esperanza, o sea, la suma de variable por probabilidad, es o no es la misma fórmula que la media, el promedio de aquel tema estadística. ¿Es la misma fórmula o no es? Yo mientras tanto voy a ir completando esta fórmula, porque ahí tengo los datos, es X por probabilidad, entonces empiezo, el primer X es 0, y la probabilidad de 0 es 0,41, o sea que esto es 0 por 0,41, ahí tengo X por probabilidad, más 1 por 0,37, 2 por 0,16, y 0,05 y 0,01. Esto creo que está resuelto. Acá está resuelto abajo, así que directamente voy a copiar. Ahí está, y me ahorro el tiempo de tener que ir a la calculadora. Claro, es la misma, solo que en estadística dividíamos por n. Acá también dividimos por n. Es la misma. Te juro que acá también. Muy bueno eso que viste. Mirá, ¿quién es n? En estadística. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se calcula n? Y sumando todo, ¿Sumando qué? la frecuencia. Muy bueno. Exacto. Yo te conté que acá la frecuencia es reemplazada por la probabilidad. Sí, Pero si eso es la probabilidad, ¿cuál es la suma total de la probabilidad? 1. Muy bueno. Si no, vos lo contestaste desde el concepto. Perfecto. También podés sumar la columna de probabilidad. O sea, 0,41 más 0,37 más 0,16, etcétera, etcétera. Sí, da 1, efectivamente. Lo que pasa es que dividir por 1 es al pedo, ¿no? Claro, Es sí, la sí. misma fórmula, es la misma. Sí que está ahí abajo n. Está n. Pasa que en variable aleatoria, n siempre vale 1. Siempre, o sea, lo sabemos porque es una de las piedras fundamentales de la probabilidad. En total, todo lo que puede pasar, el 1. Por eso ni figura en la fórmula.
Resulta Claro. que sí, es la fórmula de la media. Sí que es la media. La hoja de fórmulas lo dice, no hace falta de memoria. Pero creo que es importante ver que sí que es la misma fórmula. Y que sí que dividido por n, pasa que n va a ser siempre igual a 1. Entonces listo, lo tenemos. Vamos a ver entonces. Ah, por cierto, el resultado de la esperanza 0,88. Sí. ¿Qué significa ese 0,88, por cierto? Lo mismo que en estadística, es el promedio de la variable, o sea, el promedio de la cantidad de imperfecciones, pero no en el pasado, en el futuro. O sea que si esta tela se fabrica con esta máquina en ese lugar durante 10 años seguidos, ¿cuántas imperfecciones se van a generar en promedio? Un poco menos que una, casi una, casi una. Este número es abstracto, no tiene que ser discreto. Puede ser un decimal. Este número me da información. Me dice que un poquito menos de una imperfección, pero alguna imperfección va a haber. O sea, no es muy probable que haya 2, 3 o 4. Pero casi que una imperfección cada 10 metros de tela va a haber. Casi que sí. En promedio por lo menos va a pasar. En promedio. A veces va a haber 4. A veces va a haber 0. Pero en promedio va a pasar esto en el futuro. Este es un cálculo que a los adictos a la timba les encanta, la esperanza matemática, lo que va a pasar en promedio. Es una trampa igual, porque es creer que esto de hecho va a pasar. Esto no tiene por qué pasar. O sea, podés agarrar una racha negativa donde todos los metros de tela salen con 4 imperfecciones. Eso puede pasar perfectamente. Pero en algún momento, después de 100 años de fabricar tela, fíjate que es importante que esto se va a activar después de mucho tiempo o de muchas jugadas. En promedio va a pasar eso. Promedio a futuro. Esta pregunta incluye también el cálculo del desvío estándar. Sí. Entonces nos vamos a la hoja de fórmulas. Claro, necesito primero la varianza, ya lo sabemos de estadística. Esto se ve igual que estadística, a ver si es lo mismo, a ver si es la misma fórmula. La varianza de la variable. Algo interesante, mira, ¿te acordás que en varianza hay... En varianza, en estadística, hay 2 símbolos para el mismo cálculo? Por ejemplo, la varianza, según si el cálculo es a partir de la población entera de lo que estoy estudiando, o sea, todos los metros de tela de esa fábrica, o solamente una muestra. Sí, sí. ¿Te acordás, no? Que hacen símbolos distintos. Ese símbolo, ¿cuál era? ¿El de población o el de muestra? Este sería el de muestra. No, el de población. Es el símbolo de población, exacto. Algo que en estadística no usamos. Nunca tenemos la población entera en estadística. Nunca en toda la guía de ejercicios. Ni en ninguno de los exámenes. En estadística se trabaja con la población entera. Es que en la vida real tampoco. Es muy difícil la población entera. Siempre se toma una muestra. Se hace una encuesta, una muestra de sangre. Son una muestra, no tu sangre entera. Entonces acá parece que no. Acá parece que se asume que trabajamos con la población entera. Y sí, un poco sí, porque estamos haciendo cálculos a futuro, pensando lo que va a pasar con la población entera a futuro, a partir de una muestra que alguien hizo en el pasado, estadística. Pero como estos cálculos son a futuro, estos cálculos no están pensados para ver qué va a pasar con una muestra de tela, están pensados para ver qué va a pasar con toda la tela en el futuro. Por eso está usando el símbolo de la población, nada más que por eso. Pero hay otra cosa interesante en esto, de que se interpreta que es población en la fórmula que viene ahora. Porque la fórmula que viene ahora es o no es la misma fórmula de varianza que para estadística. Mientras la estoy copiando. A ver. No, porque para la otra le restábamos el promedio. Y acá está. La esperanza es el promedio futuro. No era la... Ah, sí. La esperanza es el promedio, todo lo que te conté antes. Sí. En el futuro, en promedio, va a haber 0,8 imperfecciones. Esto es el promedio. Es más, vimos que es la misma fórmula, porque abajo está... Sí. No, es lo mismo.
Es la misma, ¿no? Ya dijimos que la probabilidad es como si fuera la frecuencia. La Mm. frecuencia es la probabilidad. Teníamos que hablar de lo de abajo. Porque ahí, en estadística, abajo hay algo Sí, n. muy bueno. Pero ya dijimos que n vale siempre. Claro que es 1. Entonces sí, es la misma fórmula. Y aparte, la última. Si fuera una muestra, estaría n-1. Pero eso ya no es la misma fórmula. No es lo mismo el n que el n-1. Pero esto no va a ser una muestra. Estamos diciendo que son poblaciones. Es el estudio de toda la población en el futuro. Algo que sí se puede hacer. Porque es un estudio estadístico. O sea, no estoy entrevistando uno por uno a toda la población. No, estoy haciendo una ¿cómo es la palabra? Una predicción a futuro. Para toda la población. Entonces no es n-1, es n. Es toda la población. Es la misma fórmula estadística. Es exactamente la misma. Con todo un chamullo de fondo de que esto está pasando en el futuro. Pero el cálculo lo conocemos muy bien. Entre otras cosas, sabemos que para hacer ese cálculo es buena idea habilitar por lo menos una columna más. Yo en general hago eso, ¿no? Acá tenemos como columna X y la probabilidad, o X y la frecuencia. Y yo agregaría alguno más, por lo menos alguno donde pueda escribir todo esto, tal como hago en estadística. Yo en estadística esto lo hago siempre. Mínimo una columna para todo ese cálculo. Porque ese cálculo lo voy a tener que hacer como 5 o 6 veces, 5 veces, para los 5 valores de variable, y después sumar todos. Sumar este más este, más este, más este, más este, la sumatoria. Yo a eso le hago una columna. Le hago una columna, pero fíjate ya que tenemos el archivo resuelto. Que está bueno porque ves también la versión de otra persona. Fíjate cómo en el archivo resuelto lo hace en un solo renglón. ¿Lo ves? Con la raíz cuadrada gigante ahí arriba. Sí. El que da 0,9196. Si uno es ordenadito y prolijo, se puede hacer también en un único renglón. Esto te lo digo no solo para este tema, para estadística también, es el mismo cálculo. Sí. Yo no soy ni ordenadito ni prolijo. O sea, si yo hago eso, no se entiende lo que hago. No me entiendo yo mismo, de hecho me ocupa 2 renglones, cosa que es mala idea. Por eso yo haría una columna adicional para después sumar todo de ahí. Sí. Hablando de eso, en el resuelto ya tiene la raíz cuadrada. Está bien, porque en realidad no, el ejercicio no pide la varianza, pide el desvío. Y el desvío, igual que en estadística, sigue siendo la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? También. ¿Querés que hagamos el cálculo entero igual llenando la columna o querés que avancemos a ver si hay algo nuevo? No, avancemos ya. Porque esto lo hemos hecho en el pasado y no estoy descubriendo nada nuevo acá. Por eso Bueno, no tengo nada que agregar acá de advertir. Nada nuevo. A ver lo próximo, la moda y la mediana, el modo y la mediana, ¿cómo es con la probabilidad? ¿Es exactamente igual? ¿O hay algo nuevo? Es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Cómo calculamos? Bueno, no es un cálculo, la verdad. O sea, decir que es un cálculo es exagerar. ¿Cómo averiguamos cuál es la moda o el modo en una tabla de estadística? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es la variable que tiene mayor frecuencia. Perfecto. Acá la frecuencia es la probabilidad. Pero es lo mismo, es la que tenga mayor probabilidad. ¿Qué variable tiene mayor probabilidad? 0. Perfecto, esa es la moda, el modo. O sea, lo que ocurre con mayor frecuencia, no siempre, pero con mayor frecuencia, en el futuro, lo que va a ocurrir es que la tela salga con 0 imperfecciones, con mayor frecuencia. Está bien, tan mal no fabrican la tela. En general, lo que más seguido va a pasar es que va a salir en el futuro, con 0 imperfecciones. Entonces, el mismo modo de siempre. La mediana también es la misma, ¿eh? En la misma, esto tiene, acá sí que hay que hacer algún calculito. Quiero copiar la tabla recién ahora, para recordar, porque esto vale la pena, de paso, cómo calculo ahora sí, cómo obtengo la mediana en estadística o acá, porque es lo mismo. ¿Pero cómo se hace eso? Tenías que
Dividir por 2n. Muy bien, aunque acá siempre va a dar el mismo resultado, dividir por 2n, ¿no? Porque n Sí. siempre vale lo mismo. O sea, va subiendo hasta que te dé 0,5 en la frecuencia. En la probabilidad. Excelente. A esto que decís me falta una sola cosa, porque voy a ir subiendo, pero no en esta columna de frecuencia absoluta, y ahora le decimos probabilidad, no en esa columna, sino en otra que no tengo. ¿En qué Claro, otra columna? la acumulada. Muy bueno, que ahora se va a llamar probabilidad acumulada. Esto es lo mismo, ¿eh? Si le estamos cambiando el nombre nada más. Acá me falta 1, me falta el último. 0, 0, 1, 3 y 4. Así que este sí que lo quiero hacer porque en el resuelto no está hecho. Entonces quiero que quede bien verificado que efectivamente es lo mismo. Entonces estoy sumando para acumular el primer valor, probabilidad acumulada. El primer valor sabemos que queda igual. Acá estoy haciendo la suma del primero que me da 0,78 y 0,94 y 0,99 y 0,99 más 1, por supuesto que es 1. Ahora sí. Vamos a buscar 0,5, siempre 0,5. Vamos a barrer esta columna. ¿Y en qué fila aparece o entran por primera vez los 0,5? En la de variable 1. Muy bien, exacto. Acá no entran 0,4, pero acá ya entran. Ahí al toque entró 0,78. Entonces, ahí está. La mediana es 1. Si me dicen que es un ejercicio de estadística, me lo creo. Hice exactamente lo mismo. Todo igual. Sí. ¿Dudas hasta ahí con esto? No, nada. Pocas cosas nuevas, cambios de nombres, de concepto muy poco. A ver qué cambia cuando nos metemos en variable aleatoria continua. Acá sí, acá se pone más divertido. No es que va a haber algo nuevo, no. Pero agarro la hoja de fórmulas y veo que hay integrales, ¿no? Sí. En la hoja de fórmulas. ¿Vamos a hacer integrales? Sí, de hecho sí. Tiene que ver con integrales. Pero los cálculos son los mismos, así que de concepto no te voy a contar más nada. La esperanza, o sea, el promedio, desvío estándar, etc. Lo que pasa es que ahora la variable aleatoria es continua. No me van a dar una tabla, porque esta variable toma infinitos valores. Pero no infinitos porque se va a números muy grandes, sino infinitos porque entre el 1 y el 2 hay infinitos también. 1,1, 1,11, 1,112. Entonces no se puede dar una tabla que me diga cuál es la probabilidad de que salga el 2, el 3 o el 4. No me pueden dar una tabla, porque hay infinitos valores que pueden salir, cada uno con su propia probabilidad. Entonces, ¿cómo me entero la probabilidad de que se tome un valor continuo? Y me entero a través de una función. Sorpresa. La probabilidad viene dada por una función. Por ejemplo, esta función. Se llaman funciones de densidad. Una función donde x es la variable, lo de siempre, x sigue siendo la variable, como en la tabla, que x es la variable. Bueno, acá la variable x, ahí está, en una función. Esta función, aparte, suele tener la x restringida a ciertos valores, no son todos los números reales, porque si bien la variable es continua, representa algo de la vida real. Acá la variable es distancia, entonces desde el vamos, los números negativos no tendrían ningún sentido. Ahí está, no. X, que es distancia, X tiene que estar, dice, entre el 0 y el 2. Ok, la distancia puede ser 0, me dicen que está en metros, o máximo 2 metros. Resulta que la probabilidad no me la da la función cuando meto valores de X, sino que la probabilidad está guardada en el dibujo de esa función. En particular, en el área de ese dibujo, en la superficie, el área de ese dibujo. Esto va a tener que ver un poco con áreas. Por ejemplo,
Esta función que no tengo ni puta idea qué dibujo tiene y no nos lo van a pedir, a nadie le importa. Esta función, ponele que tiene un dibujo, no sé, que hace algo como, no sé, como esto. Entre el 0 y el 2. Porque solo existe entre el 0 y el 2. Lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que algo ocurra va a ser un área, con todas las cosas de área que conocemos, un área entre dos valores. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que la distancia esté, o sea, de que x valga, no sé, menos de 1,5, porque es una pregunta ahí, la pregunta B, que la distancia esté por debajo de 1,5 metros. Esa probabilidad es el área por debajo del 1,5. Si ahí está el 1,5, esa superficie, esa es la probabilidad de que x sea menor a 1,5. Menor, no igual. Menor a 1,5. Si quiero mayor, para el otro lado. Menor a 1,5, mayor a 1,5. Puedo calcular entre 0 y 1,5, entre 1 y 1,5. Pero ¿sabes que no podemos calcular la probabilidad de que valga exactamente 1,5? Exactamente. Eso no se puede hacer en variable aleatoria continua. Es conceptualmente imposible por toda una cuestión conceptual que no te voy a contar. Por las dudas, por si justo se les ocurra hacer una pregunta medio conceptual de esto. Entonces esta es la idea. Pero antes de meterme en ese concepto te voy a mostrar una versión de esa situación. O sea, ¿por qué no puedo calcular la probabilidad de que salga exactamente el 1,5? Solo mayor o menor, pero no exacto. Te voy a mostrar una versión de esa respuesta a partir de algo que ya conocemos. El área. El área, la superficie. Entonces, mira esto. Ponele que esta es el área. Esto es un área entre 0 y 1,5. Esta área, algún valor tiene. Entre 0, no sé. Ponele, me lo invento. Ponele que esa área vale 4. Ahora mira, voy a achicar esa área. En vez de 0 y 1,5, ponele que yo quiero el área entre 1 y 1,5. Esa área se achicó. Ya no vale 4. De repente ahora vale 2. Y si lo sigo achicando, o sea, si me acerco, no sé, al 1,3, esa área se achica más todavía. ¿Y qué pasa si llego a aplastar esa área y llego hasta el 1,5 posto? O sea, esto que me estoy acercando, ¿qué pasa si llego en serio al 1,5? O sea, usando las palabras del tema área e integrales. ¿Qué pasa si las dos paredes del área A y B valen lo mismo? ¿Cuál es el tamaño de esa área? 0. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Estoy diciendo que área es probabilidad. La probabilidad de que valga exactamente 1,5 es 0. Es 0. No va a pasar nunca. Desde el punto de vista de área, me lo recontra creo. Ahora, ¿cómo es que es imposible de que en el futuro algo valga 1,5? Me está diciendo que es 0, que es imposible. Sí, es cierto, es imposible. Ahí tiene que ver algo, eso tiene que ver, y ahora sí, esto es la parte más conceptual, con cómo funcionan en la vida real las variables aleatorias continuas. Realmente es imposible darle un valor exacto en el futuro por cosas como esta. Ponele que yo en el futuro quiero, esto es distancia, quiero realmente ir a medir una de estas distancias. No en el futuro, acá en el presente. Quiero medir una distancia. En el presente. Una variable aleatoria. Continua. Quiero medir una distancia. Entonces, ¿qué distancia mido? O sea, mi altura. Mido mi altura. Yo me pongo en un medidor de altura, no sé, uso una regla común. Una regla común. Que tiene como muchos milímetros. Mido mi altura y mi altura es, no sé, 1,78 m. Pero es 1,78 m con una regla con mala precisión. Si yo tengo más precisión, capaz que no es 1,78 m. Capaz que en realidad es 1,779 m. No es 78. Pero si aumento la precisión, con más precisión, mi altura tampoco es 779. En realidad es 77911. Y si yo pudiera seguir aumentando la precisión infinitamente, obtendría más decimales después de esa coma. No es que llega un momento que mi altura se clava en 1,781 y ahí viene 0,00000. No, eso no va a pasar nunca. Siempre voy a tener un decimal nuevo si mejoro la precisión de la medición. Eso es una manera de pensar por qué la probabilidad de sacar exactamente un valor es 0. Y hay otra.
Otra manera de entenderlo, que tiene que ver con el cambio. Ponele que yo tengo la herramienta de medición perfecta, que te puede medir de manera ideal perfectamente hasta 500 decimales, que tampoco sería el exacto, pero bueno, muy exacto. Igual hay un problema con el cambio, yo no estoy midiendo 1,78 exactamente todo el tiempo, ese es el tema. A veces me achico una fracción de milímetro y otras veces me agrando, eso depende de la temperatura, de la presión atmosférica, o sea, muy poquito, no nos damos cuenta, obvio. Pero acá estamos hablando con exactitud y eso impacta los cálculos. Es cierto, en realidad cuando yo quiero hacer una medición exacta, o sea, mide exactamente tanto, durante la medición misma ya cambió ese número. Por todas estas cosas súper filosóficas. En variable aleatoria continua, no podemos calcular la probabilidad de que en el futuro se tome un valor exacto de variable. Cosa que, para el caso de la variable aleatoria discreta, sí, las imperfecciones en la tela, ¿sí? Que tenga 3 imperfecciones, se pueden calcular. De hecho, la tabla decía 3 imperfecciones, 0,41. Pero si ese 3 fuera continuo, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que puedo calcular? Y puedo calcular, en definitiva, áreas que existan, áreas que se vean. Por ejemplo, desde 1,5 para arriba, entre 1,5 y 2. O entre 0 y 1,5. Eso podemos calcular. Entonces, hablemos de eso. ¿Cómo se hace? Esto tiene que ver con la pregunta B, por ejemplo. La pregunta B pregunta la probabilidad de que la distancia esté por debajo del 1,5 metros. No exactamente, por debajo. O sea, de nuevo me estaría hablando de esta área. Claro. Por debajo entre 1,5 metros. El área con integrales, ¿te acordás? ¿Cómo se calcula área? Con un integral. Haciendo Barrow. Vamos a terminar en la regla de Barrow, ¿es cierto? Pero hay una X multiplicando adelante, ¿puede ser? Esa X multiplicando adelante, ¿vos decís en la fórmula? Sí. Esa X multiplicando adelante es para la esperanza matemática. Claro, esto es solo... ok. Una probabilidad que no es la probabilidad promedio, o sea, la esperanza, sino que es una cualquiera que se me antoja, entre 0 y 1,5. Ese cálculo no está en la hoja de fórmulas. O sea, empieza por esperanza, viene varianza, y después viene el desvío. Y este cálculo, o sea, si quiero simplemente esta pregunta, no está, pero no está porque esto ya nos lo enseñaron en integrales. Por eso no está ahí. Esto está en la hoja de fórmulas de integrales. Ahí es donde está. Sí. De la hoja de fórmulas de integrales, sabemos que esa área va a tener 2 paredes y 2 funciones. Función techo menos función piso. En definitiva, eso es exactamente lo que necesito. Las paredes son el 0 y el 1,5. Y el techo y el piso. Bueno, yo dibujé la función así nomás y dije no sé cuál es. No sé cuál es esa función. Me inventé el gráfico. Y realmente me lo inventé. Pero hay algo que no me inventé. Hay algo que sí que es siempre así. Y es que en estas funciones cuya área da la probabilidad, en esas funciones el piso es el eje X siempre. En este tema. Siempre. Sí, ahí la grafiqué y está bien dentro de todo. ¿No? Podríamos dibujarlo, exactamente. Bueno, por un lado esta función se puede dibujar. Claro, no, yo hice la calculadora. Perfecto. Lo que tiene que no se menciona la segunda función en ningún lugar del ejercicio. Algo que sé que necesito. Ahí está. En este tema, la segunda función es el eje X siempre. Y además es siempre el piso, ¿eh? O sea que en realidad esto va a ser un 0. Lo que vamos a tener es el área con paredes de esa función. En definitiva, eso. El área de esa función. Esto no está en la hoja de fórmulas de variable aleatoria. Pero está en la hoja de fórmulas de integrales, porque estamos haciendo exactamente eso. Y terminamos en lo de siempre, a ver cómo hago para integrar eso. Antes de seguir, así es como podemos calcular probabilidad en variable aleatoria continua. Tiene toda una historia de fondo que termina
En la integral de área, como siempre, o sea, meto estos dos valores. Necesito dos valores. Ahí hay otra pregunta donde los valores son, por ejemplo, el 1,2 y el 1,8. La pregunta C. B siempre hay dos valores. Sí. Con esos dos valores, si puedo resolver esto con Barrow y todo, el número que me da es el valor de la probabilidad. Algo que puedo escribir así. La probabilidad de que la variable sea menor a 1,8, 1,5, perdón, pero siempre mayor a otro número. En este caso es el 0. ¿Qué tal esa integral? ¿Querés hacerla? Sí, dale. ¿La hacemos por las dudas? Y ya las Sí. integrales es otra cosa. Sí, creo que hay que hacer distributiva, ¿no? Con el 3 sextos. Sí, claro, va a haber que hacer cosas porque ahí esa multiplicación me molesta. Sí. Voy a arrancar desde ahí. Hay que hacer distributiva. Otra cosa, eso no sé, la verdad no sé por qué. ¿Por qué ponen 2 sextos en vez de 1/3? 2 sextos es 1/3, se puede simplificar. Eso no sé por qué. Eso no tiene nada que ver con este tema. Claro. ¿Por qué ponen 3 sextos? Si 3 sextos es 1/2, yo ahí lo simplifico antes de empezar, obvio. No sé por qué, venía así, una tontería. Hay que distribuir tal cual. 1/2 por X, 1/2 por este. Entonces, 1/3 más 1/2 por X menos 1/2 por X cubo sobre 3. Mira, por ahora lo voy a escribir nada más. Ahora me contás qué queda. Y te queda abajo un 5. ¿Un Un seis. cuarto? Un 6. Muy bueno. Que yo ya voy a poner ahí al costado. Para que me quede fácil de integrar. Listo, sumas y restas. Esto se puede integrar. ¿Cómo se integra? Claro, sí, no, ahora ya está. Ahora ya Te está. queda 1/3 de X 1/3 de X más, esto era 1/2 de X al cuadrado sobre 2 Muy bien. menos 1/6 de X a la cuarta sobre 4. Ahí estamos. Con la barrita, con los corchetes. Y con esto, directo a la regla de Barrow. Creo que tu calculadora lo hacía también, ¿no? Lo vimos. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Cómo meter directamente esto? Bueno, que es lo mismo esto. Sin simplificar, pero esto directamente entra en la regla de Barrow. ¿Querés que hagamos la regla de Barrow entera? No, ya está ahora. Very good. El resultado de este número, lo tenemos porque esto estaba resuelto. No, eso es la esperanza, porque era el B, es 0,8515. Dice el resuelto. Vamos a tenerle fe. Yo lo calculé cuatrimestre era esto. 85%, 15 es la probabilidad de que la variable sea menor a 1,5. Y mayor a 0, obviamente, porque menor a 0 no puede ser. Entre 0 y 1,5. O sea, la probabilidad de 1,5 exacto es imposible. La de 0 también. Pero entre 0 y 1,5 se puede. Hay que hacer un área. Y el resultado de esa área, que tiene que ser un número positivo, como siempre. Y además tiene que estar entre 0 y 1. Porque es probabilidad. Este resultado es probabilidad. Está entre 0 y 1. 0,85, perfecto. Así podemos sacar el quilombo. Por suerte es un quilombo conocido. Muy viejo conocido. Así sacamos probabilidad en este tema. Conclusión, me tienen que dar la función, evidentemente. ¿Dudas con esto hasta ahí? No, ninguna. Ya viste en la hoja de fórmulas, eso de X por la función, de que también tenemos fórmulas con integrales para la esperanza, la varianza y el desvío estándar. A ver esas fórmulas qué onda, tienen integrales, eso ya es nuevo, pero lo que estoy viendo dentro de las integrales me suena que son las fórmulas de siempre. A ver. La esperanza, por ejemplo, o sea, el promedio.
La media, el promedio a futuro, pero la media, el promedio. Dice que la esperanza... Sí, solo que X no la tenés. Voy a hacer por acá. Y X no es que vale un número exacto X, ¿es cierto? Sino que la integrás, ¿no? Sino que hay infinitos valores de X. No es uno exacto. Entonces no podemos ir sumando, como hacíamos con la esperanza, sumo X por probabilidad, más X por probabilidad, más X por probabilidad. No puedo hacer eso porque de hecho tendría que hacer eso, pero tendría que hacer eso en forma infinita. Tendría que hacer una suma infinita de eso. Y eso es lo que vamos a hacer exactamente, la suma infinita. No sé, este es un buen momento para comentarte que esa letra S tan rara que abre la integral significa suma, de hecho. Por eso es una S, pero no cualquier suma, una suma infinita entre dos valores. Una suma infinita de la fórmula del promedio. Entonces, la fórmula del promedio multiplica el valor de la variable, que como son infinitos, lo dejamos como letra. Pero ahí está. Y lo multiplica por la frecuencia absoluta. Y acá, como estamos en esta versión, lo multiplica por la probabilidad, que reemplaza a la frecuencia absoluta. Pero claro, la probabilidad también es infinita. Pero sale de esa función. Esa es la probabilidad, o de ahí adentro sale. Entonces la variable por la probabilidad es la fórmula de la media de toda la vida. Acá está la variable, acá está la frecuencia absoluta. Por supuesto que sigue dividiendo por n, que ya aclaramos al principio de hoy, que como esto es probabilidad, n vale 1. O sea que es meter la fórmula de la media adentro de una integral para sumar infinitamente. O sea, vamos a sumar con la fórmula de siempre, pero en forma infinita. Lamentablemente, la manera de hacer una suma infinita es con la herramienta de las integrales, que ya sabemos lo que se arma con todo eso. Vamos a ver por lo menos uno de estos, a ver cómo quedaría. Para este caso, la letra X, que va a estar ahí de fábrica siempre, los valores son el 0 y el 2. La esperanza matemática es para todos los valores que la variable puede tomar. O sea, no se calcula la esperanza, la esperanza para valores menores al 1,5, como hicimos recién. No, la esperanza para todos los valores. O sea, siempre el 0 a 2, estos. Siempre, por eso no me lo aclaran. X por la función, acá está la función, que yo ya le voy a poner un tercio, un medio. ¿Qué tengo que hacer para resolver esto? ¿Qué cálculos hago? Y primero tenés que desarmar un medio, ¿no? Claro, tal como hicimos antes. Sí, que había dado. Esta X va a esperar acá. Y acá tengo un medio X. X y menos un sextito. Ahí está. Y luego. Y ahora sí, distributivo. Ahora sí distributiva, sí, ok. O sea, molesta que aparezca integrales en probabilidad, pero vemos que todo lo que entrenamos de probabilidad lo podemos usar perfectamente. No hay nada nuevo, digo, todo lo que entrenamos de integrales. Acá estoy distribuyendo X por X, X al cuadrado. Esto ya no va a hacer falta. Y... X a la 4. X a la 4, ok. Llegamos, ¿no? Sí. Sumas y restas, se puede integrar, barrio, etcétera. ¿Querés continuar desde ahí, integrarlo, etcétera? No, ya estamos. Quiero acomodar un poco dónde está entrando este último tema. En lo que es variables... vamos a escribirlo entero. Aleatoria. Tenemos la variable aleatoria continua, que es esta que estamos trabajando hoy. Valores con decimales, números infinitos. La discreta, que tiene más que ver con los juegos de azar, las monedas, los dados. Voy a anotar porque casi todos son juegos. Y de la continua, entonces esto ahora lo podemos chequear en la hoja de fórmulas. Tenemos dos tipos de ejercicios. Uno se resuelve con la integral de una función.
Esto es lo que acabamos de trabajar, la función de densidad. Y los otros, distribución normal. No es una función. Vamos a usar una tabla, una pequeña fórmula y un dibujo, la campana de Gauss. Esto es lo que estamos por ver. Lo otro ya hemos estado trabajando. Me voy a abrir la hoja de fórmulas porque quiero que veamos juntos algunas cosas de esta hoja. No sé si les dieron de casualidad, creo que sí, ¿no? Una tabla que tenía muchísimos números, algo de Z. Sí, la tengo acá. Si no, avísame y te envío alguna copia. Sí, tabla de valores de probabilidad acumulada, esta, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. No sé si tendremos la misma tabla, porque la que yo tengo creo que es la del año pasado. A ver, te hago una pregunta. De esa tabla, la columna a la izquierda de todo, la columna más a la izquierda, que dice de título Z, ¿puede ser? Sí. Esa columna tiene valores, esa columna, para abajo, ¿valores positivos o negativos? Todos son negativos. Muy bueno, y esos valores, esa tabla, ¿es la que te di yo o te la dieron ellos? No, esa la pasaron por el grupo. Excelente, qué bueno que tenga valores negativos. Igual vamos a entrenar el caso de que no tenga valores negativos, ¿sí? Porque a veces, tradicionalmente, se le agrega como condimento para que sea más divertido, porque no es que es más difícil, que la parte negativa del Z no nos la dan, solo la parte positiva. Total, con simetría se puede deducir la negativa. Ahora vemos que es todo esto, es un rejunte de cosas que en algún momento ya hicimos, ¿eh? Le voy a hacer un ejercicio que... creo que ya pregunta todo lo que se puede preguntar en este tema, que es el 8. A ver. Pregunta lo mismo que los anteriores, el 6 y el 7, pero pregunta alguna cosa más. La clave en estos ejercicios, para identificarlos, es la palabra normal, que no tiene, quiero decirlo, no tiene absolutamente nada que ver con el vector normal de un plano. No sé, si casualidad pensaste en el vector normal, no, nada que ver. Acá estamos usando la palabra normal de una manera distinta. Es para hablar de un tipo de sucesos que se distribuyen de una forma muy específica, que tiene que ver con esto. Mira, Sam, en el dado, ¿no? Un dado tiene 6 caras, ¿verdad? Okay. 1, 2, 3. Las 6 caras del dado. ¿Alguna de las 6 caras tiene más probabilidad que otra de salir o todas tienen la misma chance? Tienen la misma. Exacto. Acá vamos a hablar de un tipo de probabilidad que no todos los valores tienen la misma chance. Y de eso ya veníamos trabajando, ¿eh? Porque con esta función que hicimos integral, la integral con la función, también es un tipo de suceso que no todos los valores tienen la misma chance. Y ahora vamos a seguir estudiando un caso de probabilidad así, pero que son sucesos que se distribuyen de una manera muy específica, tan específica que se puede dibujar la manera en la que se distribuyen. El dibujo es este que estoy por hacer. En un eje horizontal tengo valores del suceso, que por ahora le voy a llamar X, como le venimos a llamando a los sucesos. Y por aquí tengo la... Voy a decir por ahora que es la probabilidad. Por ahora voy a decir que es la probabilidad. En realidad no es la probabilidad, es la función como veníamos trabajando. De estos ejercicios que trabajamos con área. Trabajamos con área porque esos ejercicios generan un gráfico. Pero acá el gráfico es exactamente este. Necesito que sea simétrico. Entonces voy a hacer esto. Me gusta mucho más. El gráfico de los sucesos que se distribuyen en forma normal. Tiene forma de campana, se llama campana de Gauss. Okay. Gauss. Y la manera de leer este gráfico es esta. Significa algo así. ¿Sabes qué cosas? Casi todas las cosas en realidad de la vida natural se distribuyen en forma normal. Por ejemplo, si una materia en la universidad, una materia de una buena universidad, está bien dada la materia, o sea, está bien explicada la materia, los exámenes están bien diseñados, se evalúa bien,
Lo que ocurre es que las notas de los alumnos se distribuyen en forma normal, de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Hay muy poquitos alumnos en esta zona, muy poquitos alumnos que aplazan. Hay muy poquitos alumnos que se sacan 10. Y el resto de la mayoría estamos acá, en el pedazo grande, donde entra la mayoría. Más o menos entre los que se sacan 3 y 8, 3 y 9. Algo que se distribuye de esa manera. O sea que los valores muy bajos y muy altos son muy poco probables. Y los valores del medio son los más probables. Algo que se distribuye así, de esa manera, se dice que su probabilidad sigue una distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Es raro que tome valores bajos y es raro que tome valores altos. Toma valores del medio. Esa es la historia de este tipo de sucesos que estamos por estudiar ahora. Resulta que como todos esos sucesos se distribuyen de la misma manera, es como que todos se pueden describir con la misma herramienta, que no es una función a la que le vamos a calcular área. En realidad sí, es una función. Es la función que describe ese dibujo. Y a esa función se le puede calcular el área. Lo que pasa es que, como vamos a usar muchísimo esa función para distintos sucesos, en vez de la función y el área, ya nos da una tabla llena de valores de probabilidad de ese suceso. Y la tabla funciona así. Por ejemplo, ¿tenés la tabla ahí abierta? Sí. El suceso, en vez de X, se va a llamar Z. Porque así le llamamos a los sucesos cuya probabilidad sigue en ese dibujo, por ponerle un nombre cualquiera. Z es el eje horizontal de este dibujo. Y la manera de leer la probabilidad en el dibujo es área. Es igual que veníamos trabajando con los ejercicios con funciones. Y la manera de leerla es esta. Para algún valor de la tabla, para algún valor que el suceso pueda cobrar. Ponele que el suceso es la temperatura de cierta ciudad del mundo, cierto día del año, o cierto mes del año. La temperatura. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que la temperatura valga 20 grados? Ya venimos trabajando con variable continua y sabemos que en realidad no podemos calcular la probabilidad de que valga 20 grados exactamente. Pero sí que esté entre dos números, o que sea mayor a 20 grados, o que sea menor a 20 grados. Resulta que la tabla está diseñada para darnos la probabilidad de que algún suceso tome un valor menor a cierto número. Por ejemplo, ponerle que el suceso fueran 20 grados, la temperatura, la tabla nos va a mostrar la probabilidad de que el suceso valga menos de 20 grados. Menos. O sea que la tabla lo que nos muestra es esa porción del gráfico. Ya que lo que está bajo el gráfico, el área, es la probabilidad, como estos que trabajábamos con integrales. Solo que ahora en vez de usar integrales, para ver esa área, vamos a usar una tabla. Pero sigue siendo área, ¿eh? Y la tabla da los valores de probabilidad menores, o sea, la probabilidad de que el suceso valga menos que esos números que están en la tabla. Entonces, por ejemplo, en la tabla, si quiero saber la probabilidad de que el suceso sea menor a 0,5, 0,5 positivo. Tendría que ir a la tabla, a la parte de Z, la columna de Z. Hay dos columnas en Z. Tenés una columna de Z negativa y una positiva, ¿puede ser? Sí. Estamos en la columna de Z positivo porque 0,5 es un número positivo. Ok. ¿Ves el 0,5 en la tabla? Sí. Ahora que voy a hacer zoom porque esto es pequeñísimo. Ahora sí. El número justo a la derecha de 0,5. ¿Cuánto vale ese número? 0,6915. Exacto, eso es 69%, casi 70%. Eso es la probabilidad de que cierto suceso, ahí vemos cuál, valga
menos de 0,5. La probabilidad es casi 70%. Ahora, el número que está a la derecha, ¿lo ves? 0,6950. Claro, que está en la columna de 0,01. Claro, ese 0,1 significa, mira, 0, 50 y 1. Porque sigue en la fila del 0,5, ¿no? Claro. Pero uno más a la derecha, eso es 0, 50 y 1. Y podés ir al 0, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 8 y 9. Ese nivel de precisión. O sea, una precisión de 2 decimales para el suceso. Y ahí ves todos los valores de probabilidad posibles. Necesitamos jugar un poco con la tabla. Entonces, ¿podrías decirme, Sam, cuál es la probabilidad de que este suceso sea menor a 1,73? 1,73. Menor a 1,73. 1,73. Sería 0. Ah, no, ya. Ya va, Sin apuro. Sin apuro, que es la primera vez que lo hacemos. Esto es súper importante. Yo me estoy acercando para verlo también. Lo voy a hacer más zoom. 0,9582. Excelente. 70, 71, 72, 73. 0,95, 82. O lo que es lo mismo, 95%, como 82, si lo multiplicás por 100, como toda la vida. Ahora la probabilidad ya no viene de una función, ni viene de contar cuántas bolitas rojas y cuántas bolitas azules hay en una caja. Ya no viene de ahí. Ahora la probabilidad viene de una tabla. Simpático. El desafío va a ser conocer los valores de Z en realidad. Y aparte otras cosas. Mirá. Ese 1,73 en este dibujo bien podría ser este número que está a la derecha. Seguro que es un positivo, porque acá vamos a tener siempre a Z igual a 0. Este Z igual a 0. Para la izquierda, los Z negativos. En la tabla también los tenés. Para la derecha, los Z positivos. Ahora, este gráfico es simétrico. Como yo más o menos traté de dibujar. Simetría, o sea, la rama izquierda y la rama derecha son idénticas. Exactamente la misma. Si acá está el 1,75, entonces por esta otra zona debe estar a la misma distancia, pero para el otro lado, el menos 1,75, ¿no? Sí. Ahora mira, quiero jugar con eso. Vamos a jugar con la simetría. Voy a dibujar de nuevo. De esto trata el ejercicio, de usar mucho este dibujo. Nosotros acabamos de encontraste vos en la tabla que para 1,73 la probabilidad era 0,9582. Punto 9582. Si uso solamente el punto o solamente la coma, se sobreentiende que adelante hay un 0. Sí. Así no escribo tanto, ese 0. Entonces, para 1,73 la probabilidad es esta. Eso es la probabilidad de que este suceso valga menos que 1,73. Eso es lo que vale. Ahora, ¿y si yo quiero la probabilidad de que valga más? O sea, si yo quiero esto, ese pedacito, no menos para la izquierda, sino que el suceso sea mayor a eso. La tabla no incluye ese número. No está diseñada de esa manera. Pero para eso vamos a usar lo que ya sabemos de probabilidad. Y nosotros ya sabemos de la probabilidad que si la probabilidad de que llueva es del 70%, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva, Sam? Menos el 100%. Muy bueno, vamos a usar eso, exactamente. Porque la tabla, lamentablemente, solo te da la probabilidad de que un valor sea menor, no de que sea mayor. Y que no me van a preguntar mayor, claro que me preguntan mayor. Me preguntan las dos, menor, mayor. Cuando toque menor, va a ser gratis en la tabla. Cuando toque mayor, vamos a tener que hacer una cuentita, la del 100%.
O sea que lo voy a hacer acá en dos colores. A partir del 1,73, los menores, o sea, los que están para aquel lado, lo voy a pintar así en rojo. Es lo que la tabla me da. En este caso, la tabla dice que eso es 0,9582. Ahora, este otro pedacito de aquí, esos, los mayores, estos, lo vamos a calcular con lo del 100%. La probabilidad de que sea mayor va a ser 1 menos 0,9582. O sea, la probabilidad de que valga 1,73. Sí. Lo del 100%. Con eso vamos a poder hacer lo del menor y lo del mayor. Entonces, a partir de ahí, lo otro que te quiero decir, ya lo quiero agarrar del ejercicio directamente, pues me lo van a preguntar. En este ejercicio 8, ahí estoy. El volumen contenido en una lata de gaseosa es una variable aleatoria normal. Ahí está la palabra normal. En el examen voy sacando la tabla de Z. Y esa parte de la hoja de fórmulas. Tenemos datos de la variable aleatoria normal. Tiene una media, el promedio, la de estadística, la de toda la vida. Una media de 354 y un desvío, el desvío estándar, la raíz de la varianza, el desvío, y un desvío de 8. Voy a parar ahí antes de leer las preguntas, porque hay algo interesante. ¿Para qué me sirve la media y el desvío? ¿Y qué tiene que ver con lo de la tabla y Z? Sirve para esto. ¿Viste, San, que en la tabla los valores de Z de la tabla son valores como chiquitos, ¿no? Sí. 0, ¿cuál es el valor de Z más grande? Ya va. Es 2,3 en las positivas. Exacto. Entonces, ¿qué hago con un suceso donde las X valen 300 y pico? Como en este caso. ¿Es otra tabla distinta? No, es la misma tabla. Para cualquier suceso es la misma tabla. Pero claro, hay sucesos muy distintos. Acá la unidad son 300 centímetros cúbicos. Y hay otra cosa que la unidad deben ser, no sé, 1000 toneladas. Y otra que la unidad son 0,4 milímetros. Pero todos se distribuyen de manera normal. Todos usan la misma tabla de Z. ¿Cómo hacen? Porque convertimos los valores de X del suceso original, por ejemplo, centímetros cúbicos. Los convertimos a Z, suceso Z. Por eso le llamamos Z al suceso en probabilidad, para ponerle un nombre distinto al que siempre usamos, en general, que es X. Por lo menos el que usamos en variable aleatoria. Claro, X se distribuye de esta manera, pero toma muchas unidades distintas. Vamos a convertirlo en Z, en valores de Z, usando como dato la media, que es de 354, y el desvío. Quiero usar el mismo símbolo de desvío que en la hoja de fórmulas. ¿Ya viste cómo son los símbolos? Sí. Estadística, probabilidad. Ah, mira. Para la media vamos a usar el de la media poblacional. Y vamos a usar para el desvío. Dos símbolos que en la hoja de fórmulas de estadística, para la media y para el desvío, esos símbolos se usan cuando trabajamos con poblaciones, no con muestras. Sí. Acá los vamos a usar siempre, esos. Se da por hecho que esto es la población, no sé. Pero siempre usamos esos. En la hoja de fórmulas podemos convertir cualquier valor X del suceso a un valor de Z usando esta fórmula, la única fórmula que vas a encontrar donde dice distribución normal, en la hoja de fórmulas de probabilidad. Acá está, sí. Ahora sí. ¿La encontraste? Sí. Mira, esto funciona así. La pregunta A.
¿Cuál es la probabilidad de que los volúmenes, estamos estudiando volumen, estamos en centímetro cúbico, de que los volúmenes sean inferiores a 340? Lo primero que veo que me parece buena onda es que me pregunta por inferiores, ¿no? O sea, es lo que la tabla está diseñada para contestar. Solo tengo que convertir esos 340, que es un valor de x, en un valor de z, estrenando esta fórmula. Entonces vamos con esto. El z va a ser igual a esos 340, que es x en la fórmula, x el suceso, menos la media, 354, sobre el desvío, que es igual a 8. Esto va a dar un valor de la tabla, uno de esos zetas. Sí. Menos 1,75 puede ser. Sí. Entonces, bueno, en resumen, la probabilidad de que el suceso sea menor a 340, que es lo que me preguntaron, es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor a menos 1,75, que es justo lo que tengo en la tabla. Entonces voy a la tabla, voy a buscar en los zetas negativos el menos 1,75. Es 0,0401. Excelente. Que si lo multiplico por 100, lo puedo dar también como porcentaje. En este caso, 4,01. Okay. ¿Dudas con el primero? No. Esta es la pregunta básica. O sea, no digo fácil, pero es la primera pregunta que tenemos que conocer. Simplemente convertir de x a z y ir a buscarlo en la tabla. Veamos otra cosa. Usando eso, subimos un nivel en la diversión. La pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que el volumen esté entre 350 y 360, entre dos valores distintos? Eso también se puede hacer. Un valor exacto no, pero entre dos valores sí. Si lo quiero dibujar, sería... Los voy a convertir primero los dos valores de x a valores de z. Les voy a llamar Z1, Z2. El primero era 350. Y el segundo, 360. El primero me da menos 0,5. Y el otro 0,75. Muy bien. Perfecto. Entonces la probabilidad de que x esté entre 350 y 360 va a ser la misma probabilidad de tener a z entre menos 0,5 y entre 0,75. Si voy ahora, dibujo la campana de Gauss, tengo al menos 0,5 del lado de los negativos, evidentemente, por ejemplo por ahí, la escala da igual, y el otro es el 0,75 desde los positivos. Entonces, lo que
nosotros necesitamos calcular como probabilidad es este pedazo que está acá. Ese pedazo. La tabla nos va a ayudar a calcular ese pedazo, pero la tabla no tiene ese pedazo exacto. Lo que sí tiene la tabla es todo lo que va desde 0,75 para allá. Todo, incluyendo eso que no nos interesa. Eso sí está en la tabla. Todo lo que está de 0,75 para allá. Lo que necesitaríamos es a todo lo que está de 0,75 para allá, valor que está en la tabla, restarle este pedacito, ¿no? Esto que está ahí. Si le resto ese pedacito, me queda exactamente eso. Creo que lo voy a dibujar en dos partes. Estoy diciendo de... Lo voy a hacer por aquí nomás. A este pedazo desde el 0,75, valor que tenemos en la tabla, a todo esto, restarle eso, para que me quede exactamente la porción que me piden calcular entre este número y este otro. Ok. Entonces vamos a restar estos dos números. Lo que necesito es la probabilidad de 0,75, que es todo ese pedazo hacia la izquierda. Lo voy a ir escribiendo. La probabilidad de que z sea menor a 0,75. Eso está en la tabla y a eso le vamos a restar este pedacito, que también está en la tabla. La probabilidad de que z sea menor a menos 0,5. Con esto nos vamos a la tabla. Es 0,7734 menos... El otro era 0,5. 0,5 negativo. 0,3085. Excelente. Y ahí lo tenemos. Ese es el valor que está dentro de los dos, ¿no? O sea, es todo eso pintado de rojo. Exactamente. Ok. Acá tomamos 7734, que era todo eso rojo, y le Sí. quitamos ese pedacito negro, esos 3085. Se los quitamos. Y ahí quedó una típica pregunta de examen, la probabilidad entre dos valores distintos. ¿Puede ser una pregunta tipo conceptual o no? Conceptual O sea, no, pero hay una pregunta más posible, que es la tercera de este ejercicio. Por eso me gusta este ejercicio. La vamos a ver, la tercera. Antes de cerrar. Que en realidad está basado en esta misma idea. Mirá, la idea va a ser esta. Hasta acá, a partir de valores de X, sacábamos probabilidades. Podemos hacer al revés. Conociendo valor de probabilidad, podemos sacar los valores de X. De eso trata la tercera pregunta, la C. ¿Cuál es el volumen máximo del 10% de las latas con menos contenido? Empezamos siempre dibujando acá en la campana de Gauss. La probabilidad debajo de la campana en total es 100%, obvio. ¿Cuánto va a ser? Sí. La probabilidad total. Pero ojo, eso quiere decir que desde el eje vertical para la izquierda hay 50%. claro.
y alcanzo el 100 cuando voy para la derecha. Entonces el 10%, las que tienen el 10% con menos contenido, tienen que estar en esta puntita de acá, ¿no? Sí. Tienen que estar ahí. 10% con menos contenido. Ese 10%, que también es lo mismo que 0,1. Entonces lo que estamos buscando, lo que necesitamos en este ejercicio, que tenemos el porcentaje, es el valor de z. Al revés, quiero saber cuánto vale este z, que evidentemente es un z negativo. Lo veo del lado del semieje negativo. Entonces vamos a ir a la tabla, a la parte de los zetas negativos de la tabla, y vamos a ver cuál es el z negativo que corresponda a ese 10%. En la tabla lo voy a ver como un 0,1. Ese 0,1 no es z. Es uno de los valores de probabilidad. El que más se parezca, porque capaz que no está justo 0,1. El que más se parece, el más cerquita a 0,1. Yo ya tengo uno, el más cerquita. No es 0,1 exacto, pero es 0,100 y ahí viene un número más. 0,100. 3. Muy bien. Ese 0,10003 es el número en la tabla más cerca del 0,1. Ahí está, no tiene que ser exacto, que en general no es, con que sea el más cerca me alcanza. Ahora sí, Sam, ¿para qué valor de z? La probabilidad es 0,1003. Para menos 1,2. Con más precisión, 1,2 ¿cuánto? Es la fila del 1,2 negativo, sí. ¿Pero en qué columna está? En 0,03, 0,08. Exacto, entonces es el menos 1,28. Sí. Ese es el Z, donde está el 10% de las latas de menor volumen. 10% casi exacto. Con ese valor de Z que encontramos, al revés, ¿viste? En vez de Z buscar probabilidad, con probabilidad buscamos Z. Ahora sigo haciendo el ejercicio al revés. Recién ahora voy a la fórmula, la que usa la media y el desvío, y en esa fórmula coloco menos 1,28, el valor de Z. X es incógnita, es la pregunta del ejercicio. ¿Cuál es el volumen? Volumen, las X. X va a ser incógnita, pero acá está la media y acá está el desvío. Si usamos la fórmula al revés. En vez de meter X para calcular Z, metimos un Z, vamos a despejar X. El 8 pasa multiplicando. Y el 354 pasa sumando. Ok. Y este es el volumen que tienen las latas con del 10% de latas con menos contenido.